¿Es más fácil o era más fácil hackear en los 90, en tu época inicial, o ahora? Como buen gallego te voy a decir depende. Pero bien, bien. De aquellas... la gente no sabía lo que era ciberseguridad, no había cero interés, por lo cual esa es la parte fácil, ¿no? Que tenía aquella época. Ahora la facilidad que tienes es que hay muchísimas más cosas conectadas. Antes éramos 4, lo que estamos diciendo, ahora todos tenemos igual 2 o 3 puntos de conexión personales. Todo lo que está conectado es susceptible de ser vulnerado, por lo cual también tienes esa facilidad. Hay poco interés por la mayoría de la gente de hacer cosas básicas de ciberseguridad, y no es porque no les interese, es porque quizás el conocimiento, la divulgación no llega muy bien hacia ellos, y que interpretamos que el móvil, el ordenador son electrodomésticos. No, son cosas que tienen toda la información de tu vida. Estoy seguro que a todos los que nos están viendo hoy, tienes algo en el móvil que no quieres que nadie vea. Nacho lo tiene todo. Si ese móvil hablara, Nacho, te vas a la puta cárcel en 23 segundos. Blanco porque es iPhone de los antiguos. Claro. Sí, blanco porque te quedas ciego cuando lo ves. Lo que ves. Pues mira, algo muy sencillo, hablando de móviles. Sí. Hay actualizaciones del móvil. La gente las quita. La gente no lo actualiza. No. Y de hecho te quejas. ¡Oh, qué palo! Descargar e instalar. Vete a tomar por el culo. Todos los días salen fallos. Si no es todos los días, cada 2 días salen fallos para tu móvil que alguien puede utilizar en tu contra. Y da igual toda la protección que tengas, porque no existe la ciberseguridad al 100% infalible. De hecho, hablando de móviles, Jeff Bezos, ya hemos hablado de Elon Musk, vamos a por Jeff. Este señor, pues tendrá un equipo detrás increíble de peña. Vale, pues el divorcio que tuvo, que es de los más caros, si no el más caro de la historia, es por culpa de un hackeo. El príncipe, no me acuerdo de qué país, árabe, MBS, Mohammed bin Salman, era amigo suyo, le envió un GIF de una banderita que lo que era un exploit, es decir, un software para entrar en ese móvil que no tenía que tener interacción con él, entraron en su móvil, sacaron las conversaciones con la amante y tiqui se entró la mujer. Y eso es por culpa de ciberseguridad. Con lo que te quiero decir es que incluso claro, la gente ve que el internet y las redes y todo esto es virtual, pero te pueden hacer tanto daño en el virtual como en el físico que estamos tú y yo aquí. Igual si vamos por las calles y vemos un tío con malas pintas y un sable así, ¿sabes?, en la mano, dices, vaya, me voy a cambiar de acera. Pero es que en internet lo estás viendo, no lo reconoces, dices, va, tiro para adelante. ¿Cuántos guerreros del teclado hay en Twitter y en estas redes que te pueden insultar, pero te ven en la calle y no te dicen nada? No. Pues cuidado, que todo lo que hay en internet tiene repercusiones en el mundo físico. Entonces hay que empezar a tener un poco más de concienciación hasta dónde nos puede afectar todo esto. ¿Cuáles son las formas básicas de hackeo hoy en día y que nos pueden afectar? A usuarios, a todos nos afecta lo mismo. Lo primero, el engaño. Hablando de Mindic, que es el phishing, que son estos correos que se hacen pasar por otras personas y lo que te inducen es a que pongas tu usuario y tu password, o te inducen a decir, mira, que esto sería el fraude del CEO, compromiso de mail de empresa, que esto es más de empresa, ¿no? Hola, que es un poco como lo del nigeriano de hace tiempo, pero se hacen pasar por tu CEO, por tu jefe. Mira, rápido, necesito cerrar un negocio, hazme una transferencia tal. Eso se lo hacen al de financiero. El de financiero va y dice, sí, señor. Tú. No comprueban que eso pasa. Eso también se puede utilizar mucho para estafas que nos hacen a todos en día a día. El correo es algo muy importante, es el principal vector de ataque que hacen los malos, que a veces es que da igual quién seas, porque lo hacen al show, la mayoría a quien caiga. Entonces, mucho cuidado con los correos, porque es la principal entrada que tienes. Claro, que te pueden pedir un usuario y password, pero si te bajas un archivo, también ten cuidado de que el archivo te estás bajando. Puede ser malware. El más que de moda está es el ransomware, que te cifra todos los archivos, te piden
un dinero para recuperarlos. Vale, puede hacer más cosas. Puede ser un software spyware, es decir, que te espía. Esto se utiliza mucho para espiar cuando entras al banco y ver lo que pones y ver tus códigos para acceder al banco. Muchos bancos, a través de la directiva PSD2, ¿no? Ya tienen determinados mecanismos, ¿no? de segundo factor de autenticación que hace más difícil hacer esto. Bajarse cosas piratas. Todos sabemos que igual el vídeo no es el que te estás esperando, es uno más alegre, pero también el software que te bajas de ahí, aunque funcione, puede llevar un regalo. Y ese regalo pues, puede ser spyware, puede ser malware, puede ser un montón de cosas. Estás hablando de los típicos keygens, programas piratas, más que una película, que es lo que ya mucha gente se bajará. Y de una película es difícil, ¿no? Un MP4 bueno, también. No, pero sí. Te explico. Caso real, que lo contó hace poco Guardia Civil. En una empresa de criptomonedas de España... El mejor momento del mundo para se bajó Avengers Endgame el administrador de sistemas, ¿vale? Entonces, Endgame, no sé qué, punto, el formato que fuese de vídeo, punto .exe. Exe es ejecutable, esto lo sabemos todos. No se dio cuenta. Lo hizo en el ordenador de trabajo, clique, y les dio acceso a los malos. De hecho, creo que lo hablamos aquí. Me suena esta noticia haberla comentado. Esto de lo de. Sí. Me suena haberlo comentado. Claro, y era porque fue MP4.exe y no se dio cuenta del punto .exe. Que claro, que todos estábamos allí en la charla de, tío, pero hay algún tipo de exploit en el vídeo. No, que era .exe. Ese tío, a ver, dedícate a otra cosa. Claro. Bueno, robaron, a los malos los pillaron. Porque cuando roban pasta, pues la empiezan a mover, un montón de carteras, wallets y tal. Pero en una había una devolución de unas vacaciones, estamos hablando de la época de pandemia, claro, se lo devolvieron a la wallet los de, una agencia de viajes. Claro, la Guardia Civil lo vio y dijo, vamos a agencia de viaje. Y claro, era el fulano que había hecho todo la trama. Y lo pillaron. Pero eso es lo que te quiero decir, o sea, una película. Tú puedes creer que es una película, pero claro, mira bien los... Poned en Windows si tenéis lo de que se vea también sí. Que eso viene quitado de serie. Porque es más bonito. Pero es que eso es una... Yo lo primero que activo cuando me pongo un nuevo Windows dices, tío, pero que quiero saber qué puto archivo es, porque... Y ellos aprovechan de esto. Claro, no ves el último, pero ves el punto y dices, ay, pues es .doc, .exe. Hostia. Sí. Vale. Luego, estos archivos que te bajas, eso, lo que dicen los keygen y tal, tiene un montón de cosas, ¿sabes? También te pueden utilizar el ordenador para que sea un ordenador zombie. Esto significa, cogen el control de tu ordenador y ellos, desde un punto central, el command and control, le mandan órdenes a tu equipo. Tu equipo puede servir, por ejemplo, para que un chino utilice tu ordenador para hackear al ministerio de no sé qué de Francia. Entonces los de Francia van a decir, ¿cuál es la IP? ¿Desde dónde viene? Es de este señor de España. Entonces la Guardia Civil te va a venir a tu casa. Luego tendrán que hacer un forense a tu equipo y demostrar que estabas infectado. Pero a bote pronto te estás comiendo el mal rollo, ¿sabes? Estas cosas también pasan. Otra de los archivos. Pues imagínate que es un .doc, un .xls, cosas de Office. Sí. Ahí hay unas cosas que son macros, que si no las usas, no tengas activado, que las leas, que solo de abrirlo desencadena una serie de cosas por detrás, que se baja un archivo, lo ejecuta y ya estás fastidiado también. Así que... esas son las de los malos para el usuario. Luego ellos por fuera tienen miriadas de cosas para hacer contra servidores y tal, pero no creo que nos afecte a todos. Claro. Otra cosa, si tienes un NAS, estos, quiero decir marcas, discos duros donde metes las pelis y todo esto y por red las ves, no lo enchufes directamente a internet que se vea. No, es que así desde la oficina puedo verlo. Ya, esas cosas volvemos a lo mismo con los móviles. Si no se actualizan, sale un fallo. Hay uno que salió hace poco de una marca muy famosa y todos los que estaban conectados los cifró. Y ala, a pagar. No era mucho, pero si quieres recuperarlo, paga. Claro. Y ten en cuenta, estás cifrando el sitio donde estás seguramente guardando tus copias de seguridad. Claro, así que estás fastidiadísimo, todo.